16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. Bueno, pues seguimos en este espacio radiofónico compartiendo el conocimiento y sobre todo la experiencia de cómo se implementa esa red de ciberseguridad en entornos públicos, y ahora es momento de conocer cómo lo han hecho, cómo lo están haciendo en dos diputaciones, en dos entidades públicas de nuestro país. Lo vamos a hacer con la ayuda de Alfonso Gella, con el que vamos a conocer cómo desde la Diputación de Huesca se está trabajando en la coordinación y en la implementación de esa seguridad de la que venimos hablando en estas jornadas. Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, bienvenido. También vamos a conocer cómo lo están haciendo en la Diputación de León con la ayuda de Javier de la Villa, que es responsable de seguridad de la información en esta entidad. Javier, lo mismo te digo, bienvenido, ¿cómo estáis? Bien, muy buenas tardes. Oye, lo primero de todo, yo creo que una reflexión sobre la necesidad de que hoy estamos hablando de diputaciones, pero estamos hablando también de ayuntamientos, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de empresas públicas que dependen de entidades. ¿Cuál es un poco la reflexión que se debe hacer sobre la implementación de la ciberseguridad, independientemente de la escala de atención al ciudadano que tengan? A ver, en tu caso, Alfonso. A ver, nosotros como Diputación un poco veíamos todas las perspectivas y al final te das cuenta que o cierras todas las puertas o con que se quede una abierta va a entrar por todos los sitios. Cuando ves esas perspectivas, ¿a qué te refieres con ello? Nosotros vimos que al final los ayuntamientos son muy pequeños, no tienen capacidad para protegerse, primero porque no tienen personal técnico, pero tampoco tienen recursos económicos. Entonces hay que hacer un paraguas, como sea. Un paraguas en nuestro caso provincial, pero no se centraba en los pequeños municipios. Por ejemplo, tenemos la capital de provincia con la que hemos firmado un convenio para poder incluirla también dentro de este contexto y al final ganar todos, porque todos aprendemos. Ahora estábamos hablando con Jesús, al final todos sumamos, todos nos protegemos y cuanto más rápido sea la información, más llegue, más fácil es que no tengamos problemas. Y en el caso de León, es cierto que iba a decir, ¿no?, que tenía trampa, como está el INCIBE, pues eso que os lleváis. ¿Cómo trabajáis desde la Diputación, Javier? Sí, bueno, desde la Diputación de León pues estamos ahora mismo trabajando en un plan de choque para proporcionar medidas sencillas, sin necesidad de hardware, sin necesidad de instalación de cacharrería a los ayuntamientos, porque evidentemente los ayuntamientos de la provincia de León, como la de Huesca, pues son ayuntamientos muy pequeños que no tienen personal informático, no tienen prácticamente recursos económicos que destinar a la seguridad. Entonces nosotros queremos facilitarle lo básico para aplicar unas medidas de seguridad técnicas mínimas que nos hagan menos atractivos ante un ataque, ¿vale? Y a partir de ahí pues crecer en medidas de seguridad. Y bueno, trabajamos o colaboramos con el Centro Criptológico Nacional principalmente, que son como nuestros mentores en materia de ciberseguridad dentro del ámbito del sector público. Y bueno, con el INCIBE sí que hemos colaborado con alguna jornada de concienciación para la propia Diputación, pero bueno, aunque sea sector privado, también tenemos ganas de colaborar con ellos en materia de pymes y de tejido empresarial dentro de la provincia de León. Entonces, ¿cuáles son, a vuestro juicio y por la experiencia, los retos que se deben superar en cuanto a cultura y en cuanto a implementación, dadas las características que habéis descrito? Son ayuntamientos pequeños, donde los recursos son limitados, donde la exposición es tan peligrosa como puede ser el ayuntamiento de una gran capital, da igual, ¿no? Pero que os tenéis que enfrentar pues con esa implementación, herramientas que por fortuna se trabajan de manera conjunta con el Centro Criptológico Nacional, pero que entiendo que hay una primera aproximación. Alfonso, ¿cómo lo hacéis? Lo primero que tienes que hacer es concienciar a la gente que está ahí delante de que tú le planteas un marco de trabajo con el que tiene que trabajar y lo que no puede hacer es saltarse ese marco. O sea, me explico, por ejemplo, si le aplicamos lo que estábamos hablando, la protección, porque creo que vamos un poco en la misma línea León y nosotros. Nosotros estamos en un proceso de resolución ya de la primera fase, la que hablábamos de eso, de protección individual de los equipos, pero si tú le haces toda la protección individual y de repente aparece y se conecta con el móvil a una wifi que no está controlada o se trae su portátil y lo empieza a usar, tienes un problema. Entonces, las herramientas hay que ponerlas, está muy bien, hay que ser menos atractivos al ataque, hay que ser proactivos al ataque,
pero tiene que tener muy claro que hay que usar esas herramientas y no saltárselo por la comodidad de así me evito hacer alguna cosa. Entonces ese es el principal problema. Javier. Sí. Bueno, oye, os explico un poco el enfoque que hemos tenido en materia de concienciación en la Diputación de León. Allá por el año 2017 sí que hicimos una primera fase de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Hicimos unas jornadas integrales para todo el personal de la Diputación de León, unas jornadas de concienciación livianas. Implicamos a los directivos de la Diputación, el personal político, habilitados nacionales, jefes de servicio, para unas jornadas de concienciación específicas, pero lo que realmente nos funcionó fue el miedo. El miedo es un arma poderosa. Hicimos unas sesiones de hacking ético sin que el personal de la propia Diputación lo supiera. Hicimos un mailing para ver si picaban o no y pinchaban los enlaces. Y eso pues resulta efectivo, saber que te sientes observado y que cualquier correo electrónico, cualquier enlace puede ser peligroso, ¿vale? Y bueno, trabajamos con eso. Y otra manera de concienciar al personal directivo ha sido la exposición a ataques. Organismos de nuestra comunidad y de otras provincias, de otras comunidades, se han visto atacados este año y han estado sin poder operar durante un mes. Y nosotros estuvimos a punto de sufrir un ataque. Fue un ataque sobre nuestro proveedor de infraestructuras que no se materializó, pero nos tuvo 2 días en fin de semana sin servicios, pero nos conseguimos recuperar antes de que el resto de la organización se diera cuenta. ¿Vale? Entonces, el político se dio cuenta de que si nuestros servicios estaban en una nube segura de un proveedor externo, adecuada al Esquema Nacional de Seguridad y con capacidades de recuperación, es necesario seguir invirtiendo en eso, porque no se materializó el ataque, pero estuvimos a punto de estar sin operar. Entonces, ese miedo es el que ayuda también un poco a comprometer a la organización a que invierta en seguridad. Yo creo que has dicho 2 cosas que son importantes, ¿no? Alguien nunca pensó que un pequeño ayuntamiento o que una pequeña empresa vinculada a un ayuntamiento fuese objeto de un ataque cibernético. Jamás lo habría pensado alguien. Lo mismo es lo homólogo para una empresa pequeña, que es no, a mí, ¿por qué me van a atacar? ¿No? Si yo no soy nadie en el espectro empresarial español. Y 2, lo comentabas también, la cadena de suministros, los proveedores con los que trabajan las instituciones públicas. Yo creo que son 2 aspectos, Alfonso, los que comentaba Javier, que son claves también para entender la incorporación, la implementación de estrategias de ciberseguridad en entornos de administración local o de administración regional. Es que hay que apoyarse directamente en la empresa privada, que es la que ahora mismo creo que ha invertido más en tener esos productos, y la administración no ha entrado tanto. Solamente hay que ver un poco la cantidad de empresas que están con el Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio alto y la cantidad de administraciones públicas que están. Entonces, no es por desmerecer el trabajo de la administración, que tiene muchos otros trabajos, pero tendrá que apoyar en la empresa privada, y es un poco la línea en la que estamos yendo todos. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en Diputación sí que hemos homologado parte de nuestro CPD para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio de todos los portales de los ayuntamientos, no solamente de nuestros, sino de todos. Ir dando poco a poco una garantía, pues ir mejorando. Que el futuro es acabar yendo la nube, me parece que hace escasos 2 o 3 días el propio presidente del gobierno ya lo estaba diciendo. ¿Será rápido? No creo, la administración no es rápida. Pero bueno, poco a poco hay que ir avanzando en esa línea y no partir de la base de que tengamos un servicio 24/7 en las entidades, porque no lo tenemos. ¿Cuáles son los retos en adelante? Le oía a Alfonso hablar de primera fase, ¿cómo se debe implementar? ¿Por fases, poco a poco? ¿Cuál es un poquito la propuesta? Sí, bueno, por parte de la Diputación lo hemos enfocado por fases. Entonces, hicimos una primera fase inicial para analizar la situación en la que estamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que debemos proteger. Y en base a esa primera fase abordar un plan de adecuación e ir certificando sistemas. Y ahí hay otra estrategia, que es la de externalizar todo lo que no puedes gestionar y confiar en el proveedor privado,
y trocear el elefante. ¿Qué eso qué quiere decir? No te puedes comer un elefante entero, lo tienes que comer a cachitos. Pues vas certificando los sistemas o protegiendo los sistemas más relevantes, pues por ejemplo en nuestro caso derechos sociales que manejan información de personas vulnerables, el sistema de recursos humanos, el sistema de gestión de residencias en el que también hay colectivos vulnerables, y a medida que vas certificando trocitos, pues la suma de todo pues al final resulta en que tienes una mejor protección, que el objetivo realmente no es certificarte, el objetivo realmente es protegerte, pero la certificación al fin y al cabo pues acredita que has hecho un esfuerzo en materia de seguridad. ¿Y en vuestro caso? Es un poco la misma línea. Nosotros hemos empezado con la documentación. Nosotros hemos empezado con los portales municipales porque era una herramienta que acabamos de poner en funcionamiento y creíamos que era un buen test para verificar cómo funcionaba. Eso con respecto a la protección. Poco a poco iremos añadiendo más aplicaciones conforme se vayan protegiendo. Y por el otro lado estaba el tema de la ciberseguridad de las entidades locales. Hemos empezado una primera fase con una protección individual y un SOC que dé un poco servicio dentro de la red de SOC nacional, y la segunda fase es la protección perimetral. La estamos analizando, estamos viendo cómo la plantearemos. No sabemos si a través de hardware, que probablemente sí. También tendremos en cuenta herramientas del CCN como EMMA-VAR para hacer también esa protección un poco por software. También somos conscientes de que los ayuntamientos siguen sin tener recursos, no los tienen para personal, pero tampoco tienen para renovar cierto hardware que tienen, ordenadores que a lo mejor tienen 15 años, que tienen un XP, que olvídate de proteger nada. Somos conscientes de que hay que hacer una inversión clara ahí para dotar a los ayuntamientos que no tengan esos recursos de esos sistemas, porque es que si no vas a cerrar todas las puertas y te vas a dejar una ventana abierta. Entonces, el problema de eso es que cuando ya están dentro de la red de un ayuntamiento, tienen acceso a ciertos servicios que desde fuera no tienen. Entonces les das todavía más posibilidades de intentar probar a ver dónde has dejado ese agujero de seguridad que sin darte cuenta está ahí, pero que te puede generar un problema ya no solamente al ayuntamiento al que han atacado, sino a la Diputación, a todo el ayuntamiento, subir al ámbito autonómico y puede acabar en el ámbito nacional. Entonces hay que ser conscientes todos de que por muy pequeños que seamos podemos generar un problema muy gordo a nivel arriba, y al final esto lo decía, un escudo único para todos, pues es un poco ese concepto. Oye, me da la sensación con las reflexiones que han compartido con nosotros Alfonso Gella y Javier de la Villa, de su experiencia en la Diputación de Huesca y de León respectivamente, que no estáis solos. Es decir, que uno podría sentirse solo en este tránsito, ¿no?, hacia la securización de los entornos cada vez más conectados, ¿no? Pero no estáis solos. Primero, tenéis vuestro conocimiento y talento, y eso yo creo que es una de las cosas que hay que valorar dentro del entorno de la ciberseguridad en nuestro país. Y dos, que no estáis solos. Estáis aquí compartiendo vuestra información, estáis comunicando la experiencia bajo ese paraguas del Centro Criptológico Nacional. Creo que eso es una suerte para el desarrollo de los objetivos que tenéis, ¿no? Para nosotros en concreto, contar con León, que al final es un puntal de la ciberseguridad en España, pues ya no hay más que decir. Seguro que saben más que nos pueden aportar. Sí, bueno, nosotros creemos sobre todo en compartir conocimiento, compartir plataformas, compartir la experiencia. La Diputación de Huesca y la Diputación de León utilizan la misma plataforma de administración electrónica, liderada por otra diputación que es Albacete, y bueno, utilizando recursos compartidos y aunando esfuerzos y compartiendo conocimiento, pues seguramente que vamos a estar más seguros. Pues os deseo toda la suerte del mundo en vuestros respectivos trabajos, individuales y conjuntos, que al final se trata de eso, de crear un ciberescudo único para España. Alfonso Gella es asesor de innovación y transformación digital en la Diputación de Huesca, y Javier de la Villa es responsable de seguridad de la información de la Diputación de León. A ambos, gracias a ambos, mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.